9 de la mañana con 3 minutos. Me voy al centro del país porque entiendo que está en Santiago y vía telefónica vamos a tomar contacto con el ex seremi de Hacienda. Vamos a hablar un poco de economía. ¿Cómo ha visto que pasó el fin de año 2018, el inicio del 2019? ¿Cómo se vislumbra la economía respecto de lo que ha sucedido? ¿Cómo se puede pensar, o no, tal vez, en que se destraben algunas cosas con los cambios que han habido al interior del gobierno? Bueno, saludamos a Cristian García, ex seremi de Hacienda. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días, gusto de saludarte. Hola, buenos días, igualmente, un gusto de poder hacer este contacto telefónico. Cristian, a ver, ¿cómo tenemos que esperar los magallánicos en términos económicos este año 2019? ¿Cuál es tu visión para lo que se viene? Bueno, siempre es bueno separar el plano un poquito y hacer un poco más de presión al gobierno regional, al ejecutivo, a la intendencia, digamos, para que se aceleren los proyectos de inversión que son importantes para el desarrollo económico de nuestra región. Eso uno hubiese esperado que ese tipo de decisiones o apresuramiento o colocarle un poquitito más de carbón al fuego, ¿no? Para ir un poco más rápido, tendría que haber sido durante el 2018. ¿Se perdió mucho tiempo el 2018 según tú? Se perdió todo el 2018 en realidad porque hay un montón de obras que finalmente hoy día están en duda y hemos tenido mucha incertidumbre porque primero se mencionaba de que no se iban a ejecutar, luego que en realidad que no estaban tan descartadas. Y hoy día en realidad no sabemos, por ejemplo, cuál es el destino final de la dársena, del centro antártico y en realidad de una continuidad del plan de zonas extremas que era efectivamente un motor de apalancamiento para la economía regional importante. Bueno, ahora, una de las cosas que dice el intendente José Fernández, que yo creo que se coincide dentro del ambiente político de los ex gobernantes, la ex nueva mayoría, también el actual oficialismo, en general de que se ha descomprimido el ambiente con los cambios que se hicieron en intendencia y algunas gobernaciones. ¿Coincides con eso, Cristian? Sí, hay una suerte de descompresión efectivamente del ambiente político, pero eso es una parte. La otra parte tiene que ver con que el intendente nuevo, ¿cierto?, pueda efectivamente armar su gabinete como corresponde, pero también diseñar un programa de inversión pública potente para la región y finalmente una carta de navegación. Porque Que sea más firme tal vez en sus decisiones el intendente. Él mismo ha dicho que prefiere ser no un representante, no tan tajante, ¿ah? Pero voy a dar la idea, más que un representante de Piñera en Magallanes, un representante de los magallánicos para con Piñera o para con el centro de... Ese es como el ideal de lo que uno quiere como magallánico respecto a una autoridad, ¿no? claro, lo que pasa es que igual ahí el intendente tiene como un doble rol, porque por un lado efectivamente es representante del presidente de la República, pero por otro lado también es jefe del gobierno regional, aunque no sea electo democráticamente. Sí. Pero sí uno esperaría un equilibrio y efectivamente que como representante del presidente de la República también le pueda al presidente de la República señalar aquellos reparos y cosas que se deben implementar en la región por cuestiones naturales y porque finalmente él es los ojos y los oídos del presidente en la zona. Debiese ser los ojos y los oídos de los magallánicos también, pues en la zona. Al revés también, claro, al revés también, es pero complejo ese lo que doble pasa es rol. que por el tenor del cargo, porque es un cargo designado no de elección popular, efectivamente más que de la confianza de los magallánicos es de la confianza del presidente de la República. Pero por eso mismo, una forma de ser leal con la región es efectivamente, y además leal con el gobierno, es que efectivamente él cuente al presidente las cosas como son. Y las cosas como son, por ejemplo, es señalar de que hay un amplio rechazo a este plan Magallanes y que por el contrario lo que la ciudadanía espera es que efectivamente se siga avanzando y concretando en el plan de zona extrema.
claridad, por ejemplo, en los recursos que se asignan y claridad, por ejemplo, en las obras y los plazos de ejecución, porque eso finalmente da señales también al mercado, y el mercado invierte, hace sus proyecciones, ¿cierto? Los privados finalmente también se acoplan a todos estos proyectos, pero en la medida que hay claridad respecto de las inversiones, cosa que hoy día no la hay. Ya, esa claridad, ¿no? Hay que meterse ahí, profundizar, escudriñar y sacar buenos resultados. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, Cristian? ¿O qué harías tú? ¿Cómo lo ves? ¿Dónde hay que ponerle ya? Perfecto. Tener claridad respecto de cuáles van a ser las inversiones o los sectores donde se va a invertir, porque por ejemplo en INACER, que también te lo voy a preguntar para ver si puedes comentarnos un poquitito, se habla de este indicador de la economía regional, cuáles son los sectores que han subido y que han bajado. Es cierto, tenemos un INACER positivo, 9,3 creo que es un poco más del 9%, pero bajó en el sector silvopecuario, en la pesca, en la minería, también en transporte, información y comunicaciones. En todo el resto subió, manufactura, electricidad, gas, agua, construcción, comercio, restaurantes, hoteles, servicios financieros y empresariales, servicios de vivienda y servicios sociales, personales y comunales. Pero en agropecuario, pesca, minería y transporte, bajó el INACER. Sí, pero ahí, primero, en relación al Plan Magallanes, yo creo que una de las cosas que le falta es una coherencia. No se trata de hacer obras sueltas y en el fondo hacer cosas por hacer cosas. Aquí se requiere tener una dirección y en función de la dirección a la cual queremos llegar, generar el plan de inversiones. Entonces, no se trata simplemente de una lista de obras sueltas que no tienen coherencia entre sí. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con el plan de zona extrema, que sí tenía una coherencia. Por ejemplo, en la coherencia podemos señalar que tenía que ver todo lo que es conectividad, desarrollo de ciencia y potenciamiento del capital humano. Así es como, por ejemplo, eso tenía que ver con la construcción de la fibra óptica, la amplia red de carreteras, ¿cierto?, que se estaba pavimentando, la habilitación de los puertos, por eso la Dársena era tan importante, y finalmente los centros científicos, donde está el Centro Antártico, el Centro Subantártico, etcétera. Entonces, ahí había una coherencia de lo que la región, lo que se quería hacer con la región y que la misma región también quería llegar a esa meta. En cambio, este plan Magallanes es una lista suelta de obras. Ahí lo primero, antes de ponerle carne, es ponerle cerebro. O sea, ¿para dónde se quiere ir? Y luego de ponerle cerebro, bueno, efectivamente a ese esqueleto ponerle carne. Y la carne tiene que ser, evidentemente, recursos. Y no puede ser que los recursos sean solo del gobierno regional. Tiene que haber aquí provisiones especiales del Fondo de Santiago, fomentar y propiciar mayores convenios de programación con otros ministerios. Fue mucho más alto. Creo que fue el 10. La cifra de Se han ido adelantando algunas cosas, pero la reforma tributaria, dicen algunos de este gobierno, podría favorecer más a los ricos que a la clase media o a la clase con menos recursos. ¿Lo ves tú también así? ¿Por qué? claro, bueno, eufemísticamente se le ha llamado modernización tributaria. Sí. Modernización tributaria porque que en realidad es una suerte de contrarreforma a la reforma que hizo Bachelet.
Donde efectivamente el presidente Piñera ha señalado dos grandes focos en este proyecto de modernización. El primero son las medidas por crecimiento y el segundo la simplificación Por lo tanto, todo eso es perfectible y además la economía va cambiando, se van creando nuevas operaciones y por lo tanto siempre es bueno tener sistemas de modernización. Pero entendamos que modernización es hacer las declaraciones de impuestos y la determinación de impuestos más simples, no que signifique una rebaja para los que más tienen. Y este proyecto plataforma informática, Sí. que finalmente ese impuesto lo va a pagar la clase media. Entonces, por un lado se está rebajando impuestos para los que más tienen, y por otro lado se está aumentando impuestos para justamente hacer esta compensación, pero de los sectores medios. Entonces, hay un problema semántico de qué es lo que se entiende por modernización. Si modernización realmente es simplificación del sistema, o si modernización significa sacarle carga tributaria a los ricos y ponerle carga tributaria a las clases medias. Ya, ¿y cómo se lo hacemos entender esto a la gente común y corriente, a la que, no sé, pues en su gran mayoría nos está escuchando y dice, ¿cómo a mí me afecta una reforma tributaria? A una persona que tiene que trabajar todos los días, que se tiene que levantar temprano, que no tiene una empresa, que es un emprendedor o es un funcionario de alguna empresa privada o pública. ¿Cómo le afecta al común de los magallánicos una reforma de estas características, Cristian? Bueno, si tiene Netflix, si tiene Uber, si tiene Calify, si tiene Spotify, va a tener que pagar un impuesto que antes no lo pagaba. Ya, o sea, le va a salir más caro mirar Netflix en la casa los fines de semana. Exactamente. Todo eso que antes ocupaba por plataforma informática, ahora va a tener que pagarlo. Antes no pagaba un impuesto, ahora tiene que pagar un impuesto. No. O sea, la reforma tributaria para el común de la gente es pagar un poquitito más en algunos tipos de servicios que antes eran bastante más accesibles, por decirlo de alguna manera. Claro, pero tiene que pagar eso para que otros no paguen el impuesto de las ganancias. Ya. Entonces la pregunta, esta persona que tiene que pagar este impuesto del Spotify, del Netflix, está en realidad subsidiando a las grandes familias que tienen, o a las familias más acaudaladas, que reciben dividendos de las empresas que poseen. Y no me estoy refiriendo a la pequeña empresa ni a la mediana empresa, me estoy refiriendo a los grandes conglomerados. Ya. ¿Como quién, Cristian? Para que la gente lo vaya entendiendo. A mí me interesa mucho que tratemos de bajar el lenguaje económico, que no es simple para nada, tú lo sabes muy bien, y que uno tiene que concentrarse para entender. ¿Cómo simplemente se lo explicamos a la señora María que nos está escuchando en la población 18 en estos momentos? Diga, ya, perfecto, pero ¿quiénes son estos tremendos conglomerados que me van a hacer a mí pagar un poquitito más por algo? Bueno, los que poseen los bancos, los que poseen la ISAPRE, los que poseen la AFP, los que poseen las grandes cadenas de retail y las grandes cadenas de supermercados, y las compañías eléctricas y las compañías de agua. Ya, eso, lo que tú nos acabas de decir y que nosotros lo explicábamos de una u otra manera la semana pasada, Cristian, cuando comienza el tema de los medidores inteligentes, hay una sensación de la gente, de las personas, de verse pasados a llevar. ¿Lo ves tú así también o no? A ver, lo que pasa es que aquí hay un cambio mayor, y estos sistemas de concesiones de servicios públicos, luz, agua, gas, etcétera, garantizan un nivel de rentabilidad para el inversionista, o sea, para la empresa que hace la ejecución del servicio. Sí. Porque si no, justamente para darle garantía de que hay un mínimo, por lo menos, rentabilidad y un máximo de rentabilidad. O sea, hay un rango donde se puede mover. Y por eso es que se permite que muchos de las de las reposiciones de artefactos efectivamente sean de cargo al consumidor, pagado en un plazo razonable, pero finalmente lo soporta el consumidor. Ya. Entonces, si a uno no le gusta el modelo, bueno, hay otras cosas, pero no se trata simplemente de criticar lo que se votó, porque lo que se votó prácticamente estaban obligados a votar los parlamentarios aquellos, o sea, era un diseño hecho del Ejecutivo. Pero si uno quiere cambios mayores, bueno, por eso es que era importante la discusión sobre el tema constitucional. Si la Constitución, la Carta Magna, finalmente es la que permite este sistema, que sirve para muchas cosas, ha tenido buenos resultados para algunas, pero parece injusticia en otros aspectos. Entonces, ahí es donde efectivamente es importante el tema de la discusión del tema constitucional, que muchas veces la gente lo ve lejana, pero resulta que la Constitución es lo que ordena
finalmente cómo se generan las demás leyes y cómo se aseguran derechos para uno y deberes para otros. O sea, el sistema no es malo en algunas cosas, tampoco es tan bueno en otras. O sea, hay que buscar el equilibrio, pero uno tiene la sensación de que en el plano social es donde más cojea el sistema, ¿o no? Aparentemente, claro, pues si uno, o sea, la gracia del capitalismo es que efectivamente se genera mucha riqueza y un mayor crecimiento en el conjunto, pero se mantienen las desigualdades en el interior. Entonces, por eso es necesario también que el rol del Estado vaya a apoyar a los sectores más vulnerables. Y eso tiene que ver justamente también con lo importante que significa la reforma tributaria. ¿Quiénes deben contribuir en mayor medida a una economía que los favorece en mayor medida? Evidentemente que los que más tienen. ¿Y quiénes debiesen recibir entonces mayores aportes del Estado en el sentido de subsidios, de prestaciones, de programas? Los que menos tienen, por los que no se están favoreciendo tanto con este sistema. Si no, el sistema colapsa. Pues, va a tener... Perdón, no, lo que te iba a decir, y los impuestos debiesen ser mayores para este tipo de conglomerados y no para la gente común y corriente, los emprendedores o las empresas menores, ¿no? Exactamente, por eso que señalaba yo que tenemos un problema semántico de qué significa modernización. Si modernización significa bajarle los impuestos a los que más tienen y subir los que menos tienen, a mí eso no me parece modernización. Cristian, Jorge me escribe a través del WhatsApp y me dice, ¿le puedes preguntar por favor a Alex Jeremy respecto de las salmoneras y cómo van a impactar? Si son un buen negocio o un mal negocio para la región. ¿Es pan para hoy, hambre para mañana o no es tan así? ¿Cuál es tu visión respecto de las salmoneras que están? Fíjate que el otro día me comentaba un amigo y también me tocó leerlo, no hay barcazas ni barcos en Chile porque las salmoneras se los han llevado todos en términos de que tienen que transportar trabajadores, transportar la carga. O sea, ha habido un cambio profundo en el mundo marítimo salmonero en este país, donde además han generado muchas pegas, mucho trabajo, pero Magallanes está viviendo casi el boom del tema salmonero. Magallanes en general, hay un tema en Puerto Williams, más todo el resto que sabemos. ¿Cómo ves el tema salmonero para Magallanes? Bueno, el INASER también se explica mucho por el tema salmonicultor. Sí, también el crecimiento tiene que ir por ese lado. Pero la salmonicultura, igual que toda actividad económica, no es buena ni mala por sí. Tiene cosas buenas, evidentemente, pero los impactos negativos hay que manejarlos con regulación, ¿cierto? Con cumplimiento ambiental y también con conducta ética de parte de las empresas. Ahora, hay un punto que si efectivamente esta carestía de naves y de transbordadores, justamente porque las salmoneras han tenido mayor demanda y lo han ido acaparando, tiene que ver efectivamente también con el modelo de mercado, pues si el mercado tampoco se adapta tan rápidamente a los cambios, y ahí entonces están faltando mayores oferentes, está faltando también mayor coordinación con el aparato estatal, una mesa público-privada quizás, y generar las coordinaciones para que entonces se hagan inversiones en el sector como corresponde. Pero efectivamente hay un problema con una población pequeñamente poblada, y por lo tanto muchas de las visiones que el Estado tiene sobre la población tienen que ver con que hay inversiones que no son tan necesarias o tan rentables porque la población es poca. Pero ahí es donde viene entonces el rol del privado, porque el privado tendría que, si la demanda es bastante interesante, bueno, aportar con esto. Pero el mercado se tiene que adaptar. Ahora, insisto, la salmonicultura y cualquier otra actividad económica no es buena ni mala por sí. Tiene cosas positivas, pero también tiene impactos negativos. Y en esos impactos negativos, evidentemente que se necesita regulación, se necesita que el Estado actúe, se necesita la participación ciudadana y se necesita el comportamiento ético de las empresas también. Sí, yo ahí concuerdo absolutamente contigo, Cristian, y tengo otra sensación además que me pasa con el mundo minero y que me pasa con el mundo de los salmoneros, que de repente hay mucha pega, hay mucho trabajo, hay buenos sueldos, pero es frágil en términos de que hasta cuándo dura esto y qué pasa con la gente que puede tener una buena pega y una buena condición familiar económicamente hablando durante 1, 2, 3, 4, 5 años, pero llega un tope este tipo de negocios y de repente se acaban por un cambio de materia energética, por un cambio de normativa. Es como bastante... es frágil el modelo. Sí, es frágil el modelo. Inclusive, le digo más, si puede ser una generación completa que se favorezca, que no tenga cambios, pero la que sigue ya hay agotamiento de recursos, o una sobreexplotación, ¿cierto? O problemas de contaminación, o cambio también en la tecnología o de la tendencia, y claro, esto se va un poco al carajo. Pero por eso que la pregunta es si como sociedad vamos a seguir insistiendo en un modelo de explotación de materias primas o le vamos a poner otro toque. Y el toque, por mi lado, no tiene que ver con la industrialización. El toque tiene que ver en realidad con el potenciamiento del capital humano. El desarrollo entonces de que la agencia sea el motor de nuestra economía
el desarrollo científico, el desarrollo de patentes, el desarrollo de fórmulas. Por eso era importante el tema de la fibra óptica, los centros de investigación, porque finalmente los países que se han desarrollado ha sido por la creación de inventos, no por la explotación de materias primas o por la industrialización. Las industrias ya están en China y en la India. O sea, ponerle mayor valor agregado al humano, Claro, a las personas, al capital humano, y a por la el otro lado, riqueza de la gente. y a la ciencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro, porque si usted, insisto, si usted genera una idea, una patente, una fórmula, eso finalmente va a tener mucho más valor que los productos que salen productos de esta fórmula, de esta patente o de este diseño. Finalmente, mire, en un aparato celular, por ejemplo, lo que vale más no es la construcción del aparato, lo que vale más es todo lo que está dentro del aparato y finalmente esta idea de que hoy día todos necesitamos el aparato. Eso es lo que vale más. Sí. Entonces, por eso que es más interesante el desarrollo del capital humano. Y por eso señalaba yo que aquí lo que falta es una carta de navegación, una ruta para la región. ¿A dónde quiere llegar la región? La región con el plan de zona extrema definió que quiere ser una región científica, dentro de otros aspectos. Y por eso les hicieron toda esta inversión apuntando para allá, para potenciar el capital humano y su gente. Pero aquí estamos viendo hoy día un cambio de timón, ¿cierto? Un cambio de dirección, donde estamos zozobrando y el barco va para cualquier lado. Y estamos finalmente haciendo un montón de cosas menores, pero no estamos pensando en grande. Y la única forma de saltar al desarrollo es pensar en grande. Cristian, lo último, me quiero ir a la ley Navarino, porque han habido algunos industriales que han reclamado respecto de el uso de la ley. Hay, por otro lado, se dice se ha mal usado o mal utilizado, se ha aprovechado algunos puntos de esta ley Navarino. ¿Qué tan beneficiosa ha sido la ley Navarino para el desarrollo de ese territorio o qué tan beneficiosa ha sido esa ley Navarino para el desarrollo de los propios empresarios, que tampoco son muchos los que están acogidos a esta ley Navarino? No es fácil llegar y acogerse a la ley Navarino. No es fácil acogerse porque igual tiene ciertas trabas y ciertos... limitantes, claro. Limitantes, claro, y algún par de requisitos de repente de sobreexigencia. Pero efectivamente estas leyes fueron pensadas en otra época. Esto fue diseñado en los años 80, cuando Chile todavía no estaba abierto al libre mercado y donde se pensaba en realidad que la erradicación de industrias iba a ser la palanca de desarrollo para la economía. Pero hoy día estamos viendo que eso no es tan así. O sea, es difícil instalar una industria en territorios tan aislados porque primero tenía que pagar un flete para traer materias primas y mercancías desde otros lugares, para transformarla y después volverla a llevar, pagando otros fletes a los mercados. Entonces, es un poco absurdo el modelo, desde el punto de vista conceptual. Entonces, quizá se debiesen hacer adaptaciones a estas normas para efectivamente potenciar aquellas áreas de la economía magallánica que tienen un real potencial. Por ejemplo, el turismo, que la ley Navarino en todo caso lo tiene, pero hay, insisto, hay algunas cosas y trabas que aún falta un poco pulir. Pero, por ejemplo, también las prestaciones de salud o educación no están beneficiadas con esa norma. Entonces, insisto, hay algunos cambios que hay que hacer. Ahora, si usted me pregunta desde el punto de vista del desarrollo, claro, estas leyes importan un significativo beneficio por la parte de la exención de los impuestos, pero también por las bonificaciones que entrega. Uh-huh. La pregunta es si todo eso efectivamente la región lo aprovecha o si la región aprovecharía estos mismos recursos si se entregaran de otra forma. Es una discusión que hay que tener para el largo plazo. Los cambios no pueden ser de un día para otro. Uh-huh. Pero hay una discusión más bien académica que la región tiene que tener. Fíjese usted, yo siempre coloco este ejemplo, y esto no es por criticar a una u otra empresa. Si las empresas que están haciendo su pega, tienen que aprovechar los beneficios porque para eso están. Pero la pregunta tiene que ver no con las empresas, la pregunta tiene que ver con el diseño de una norma de excepción para favorecer al territorio. Si esta es la norma más idónea, si se necesitan otras, o si se necesita hacer perfecciones respecto a eso. Mire, el Hospital de Porvenir costó 12.000 millones de pesos. Eso es menos de lo que se paga en un año de bonificación de la ley Navarino. ¿Ya? Entonces, ¿me puedes repetir esa cifra? Porque es muy interesante. 12.000 millones de pesos costó el Hospital de Porvenir. ¿Ya? El año 2017 se pagaron alrededor de 31.000 millones de pesos en bonificación de ley Navarino. Entonces, por eso la pregunta, bueno, ¿este es el modelo de desarrollo adecuado? Insisto, esto no es culpa de las empresas. No, por cierto. Esto es culpa de un diseño que de un resabio, de una forma de generar desarrollo que hoy día parece un poquito obsoleta. Es bueno para un sector, pero no es bueno para la región en su conjunto. Ahora, no por eso vamos a descartar lo que está hecho y dar borrón y cuenta nueva, porque esas empresas, por ejemplo, tienen un contrato de invariabilidad tributaria, lo que significa que, aunque la ley cambie, a ellos no les afecta el cambio.
Ah, perfecto. Ellos mantienen los beneficios ya acordados. Mantienen los beneficios, mantienen los beneficios. Ya. Entonces, por eso es que es importante saber si la empresa efectivamente está haciendo lo que dijo que iba a hacer en el establecimiento que se le fue autorizado y por la actividad que le fue autorizada, porque en función de eso existe el contrato de invariabilidad tributaria. El beneficio no es para que la empresa haga lo que quiera, sino lo que se le autorizó. Sí. Y eso lo autoriza, para que la gente sepa, la Intendencia Regional, ¿cierto? El intendente regional, efectivamente. Específicamente. Con el informe favorable del Seremi de Hacienda. Que la pega del Seremi de Hacienda no es opinar si le gusta o no le gusta el proyecto, sino revisar si el proyecto cumple con los requisitos que la norma exige. Perfecto, perfecto. Por eso entiendo yo, me imagino yo, que se están haciendo tantas revisiones en profundidad respecto de la ley Navarino, los beneficiarios y las empresas que están trabajando. ¿Se está haciendo un proceso de revisión o se hace constantemente, me imagino yo? Mira, esto fue, con el tema Zona Franca, por años hubieron reclamos de los usuarios de que el contrato no estaba bien fiscalizado. Bueno, se terminó de revisar, fiscalizar y eso quedó subsanado. Pero así como con la Zona Franca existe un contrato, bueno, con cada usuario de la ley Navarino hay también un contrato. Y eso también hay que revisarlo. Y de las revisiones, ocurrió lo que ocurrió y se tiene que seguir revisando porque no se alcanzó a revisar todo. Y en el futuro también se tiene que seguir manteniendo esta revisión porque es bueno para la región que los recursos que se destinen a la región efectivamente estén fiscalizados y estén además gastados en lo que originalmente fue concebido. Si a una empresa se le autoriza a colocar una fábrica, por ejemplo, y la empresa no instala la fábrica, bueno, no corresponde que se le sigan otorgando los beneficios. Por el contrario, si una empresa instaló efectivamente la fábrica, bueno, corresponde que se le sigan dando los beneficios y corresponde también darle certeza jurídica que eso va a seguir ocurriendo, porque la empresa cumplió con la exigencia. Perfecto, qué interesante. Entonces, es tranquilidad para todos, al final. Cristian García, ex Seremi de Hacienda, un gustazo como siempre hablar contigo y bueno, a su regreso lo esperamos acá para que conversemos tal cual como